El tercer pensador, que suele considerarse Eliata, aunque no era de Lea, sino seguidor de los de Lea, es Meliso de Samos. Si hubiese una escuela, él sería uno de los seguidores de esa escuela. Samos, como hemos visto en algunos otros mapas, está muy cerquita de las costas de la actual Turquía y estaba en esta zona de Jonia. Pues este hombre es un comentador, sobre todo pensamos que tiene que ubicarse así, como un comentador de Parmenio. Ya no es un innovador como Zenón, sino que es literalmente uno que toma Parménides y lo hace vivo, digamos, en su pensamiento. La filosofía de Meliso se centra en el problema del ser y va a postular algo que es muy particular y es la negación del vacío. Eso ha aparecido de alguna manera u otra en Parménides, pero esto es una introducción muy significativa por lo que va a venir después, cuando se hable del atomismo. Algunas cosas que se pueden contar de él, tal vez un pequeño detalle que sea del griego para que ustedes conozcan un poquito de eso. Vean cómo se llamaba Meliso. Se llama Melisos Ithaigenos Samios. Ithaigenos es el nombre del papá y Samios es de donde era él, ¿no? Entonces vean que siempre se pone así, no se ponen apellidos, se pone el nombre del papá en uno de los casos, en genitivo. Entonces el nombre sería así: Meliso, hijo de Itagenos, Samio, o sea, de Samos. Así el nombre de cada uno de ustedes era así. Yo me llamo Luis, mi papá se llama Joaquín y yo soy de Acerrí. Entonces, fácil. Luis de Joaquín Acerriceño. Ese sería mi nombre en griego. Bueno, ¿qué pasó con Meliso? Respecto de la filosofía tiene mala fama, pero no importa, nos interesa mucho sobre todo por lo que va a explicar para las interpretaciones posteriores. Algunos consideran que es muy rústico, otros consideran que es un gran pensador, pero lo cierto es que él es la clave para entender a Parménides eh, en algunos de los intérpretes posteriores, sobre todo en Aristóteles. O sea, él es uno de los baluartes de la interpretación del pensamiento parmenidio en la antigüedad. De él, ¿qué sabemos? Les puse un barco porque él habría sido una barca, habría sido jefe de una barca de Samos, que tiene una trayectoria un poco dispar. Él le ganó una batalla importante a Atenas, pero luego perdió. Así que este es uno de los pocos filósofos que se meten a navegar, por supuesto, y es el jefe de filas en este caso eh, de la de la de las batallas navales de Samos, de las naves de Samos. Las interpretaciones sobre Meliso son múltiples. Algunos, ya les decía, consideran que es de menor importancia, pero ya en la antigüedad se le reconocía, era un intérprete muy significativo. Y vean cómo lo dice Alejandro de Afrodisia: Parménides y Meliso indagaban acerca del ser, si es uno es múltiple, si es uno móvil o inmóvil, ¿no? Y parece que él pues era uno de esos que se preocupaban de manera particular sobre el principio de los seres. Y en principio habría escrito un libro que se llamaba Sobre la naturaleza o Sobre el ser. Vean que eso explicita un poquito más que el título de Parménides, que se llamaba solo Sobre la naturaleza, Beneficios. Y quizás porque ya entendía que eso era lo nuclear en Parménides. Veamos su doctrina de manera
clara y sencilla. Primero, él va a hablar sobre el ser, como Parménides. Recuerden, el fragmento octavo tienen que tenerlo muy presente siempre. Y vean lo que dice. Bueno, eso que es lo que es. En eso vamos a repetir lo mismo que decía Parménides. De hecho, él habla de que eso que es aidion, es eterno. Porque, como eterno que es, digamos, no podría decirse que tenga relación con ninguna otra cosa. De hecho, no genera nada. Y por eso podemos decir, valga la insistencia, parmenidia, en que no es lo que no es. Él no puede ser eso que no es. Y si eso que no es existiera, sería imposible entenderlo. Vean el texto. Si nada es, ¿qué podría decirse de ello? Como si fuera algo. O sea, si el no ser fuera, ¿qué se podría decir? Eso realmente no se puede expresar. Es inaccesible, no se manifiesta, no es. Digamos que en esto está muy cerca de lo que señala Parménides. Otro punto fundamental. Y aquí sí encontramos una distancia respecto a Parménides. Ese ser, ese ente, lo que es, siempre era lo que era y siempre será, dice él. Si hubiese nacido, entonces ahí no habría manera de justificar su constante presencia. Entonces tendría que haber existido siempre y tendrá que existir en lo sucesivo. Y ustedes dirán, eso está bien, conforme con Parménides. Y no, Parménides no dice eso. Parménides dice, en el fragmento octavo dice, vean ahí está dicho, este ente no era ni será, solo es. Es un eterno presente. En cambio, Meliso asume que este ente tiene, si se quiere, historia. Es comprensible a través de una cierta temporalidad. Y eso es una novedad muy grande porque entonces el ser, digamos que se atrae a lo que tenemos a la mano y deja la formalidad que en algún momento uno supone que estaría, digamos, en el ser parmenio. Aunque sabemos que tiene que ver con la materia, pero es una cierta formalidad para comprender lo que es. Por supuesto, para él ni nace ni muere, no puede perecer. Ese ente es infinito, eh, y como no era antes ni será, pues es eterno, ¿no? No tiene fin, y por supuesto, en ese sentido se acerca a la versión que había dicho, recuerden ustedes, Anaximandro, sobre el principio de todo lo que es lo infinito. Bueno, este ser es infinito. ¿Ha dicho eso Parmenides? Sí, más o menos, eso sí se le puede atribuir, pero no está claro que la noción de infinito no está ahí predispuesta. La noción de infinito tiene un correlato. El correlato es casi sin duda Zenón, pero Zenón lo ha hablado como en el sentido negativo, ¿verdad? Porque hablamos de las mitades infinitas, y entonces eso es como una sensación de indeterminación. Aquí más bien lo está viendo como positivo, no se acaba en ninguna parte, es una plenitud. Y entonces, el no acabarse en el tiempo y no acabarse en la distancia hace que eso sea plenamente infinito. Es y será siempre, no tiene principio ni fin, es inalterable y es absolutamente inmóvil. Por supuesto, es incorruptible, no puede cambiar absolutamente nada y siempre ha sido lo mismo. Como en engendrado que es, como incorruptible, siempre ha sido y será lo mismo. Según esta visión, vean que se trata de un algo que se mantiene
absolutamente incólume, como si fuese una suerte de un gran diamante, que usted no le puede hacer nada, no lo puede cortar, no lo puede partir, es un absoluto perfecto, solo que el diamante se conforma, se hace. No, en este caso sería una cosa que es completamente eterna. No teniendo principio, es eterno e infinito, es necesario, y es necesario en el sentido de que es infinito desde el punto de vista de la realidad. Y véanlo ahí plasmado en la segunda línea, es infinito en magnitud. Esa infinitud, esa visión de la infinitud es muy novedosa. ¿Por qué? Porque Meliso nos está traduciendo el pensamiento de Parménides en lo que ocurre en un ente que es. ¿Y cuál es ese ente? El cosmos. El cosmos es eterno, es incorruptible, no se genera, el cosmos no tiene principio. ¿Por qué no tiene principio? Bueno, hay un argumento que es un poquito débil, como dice Aristóteles, es una suerte de falacia que dice que si todo lo generado tiene principio, lo no generado no lo tiene. Eh, Eso es como tramposillo, ¿verdad? De que lo demás lo tenga y esto no lo tenga, pues es así como más bien reiterador. Es decir, lo generado no tiene principio porque no tiene principio. Eso es evidentemente una falacia de redundancia, está repitiendo lo mismo. Pero de todos modos, fíjense en lo central, el cosmos como un todo nunca cambia, siempre será lo mismo. Fíjense que eso, curiosamente, Aristóteles lo va a sostener igual. Añadamos algunas características extra de este ente. Es un todo. Ya ahí sí nos complica un poquito las cosas, porque si estamos hablando de un todo, como que hay muchas cosas, y ha dicho que es uno, sí, y lo insistirá. Si no fuese uno, limitaría con otro, y no hay un otro, ¿ya? Porque es infinito, no hay campo. Imagínense que a alguno de nosotros se les ocurriera ser infinito en el espacio que estamos. Y para empezar, no tendría que haber límites. Estas paredes que me están cubriendo a mí no cabrían. El infinito tiene que estirarse completamente. No podría haber otra cosa si hubiese un infinito. Bueno, pero además es un todo. Ay, ¿eso qué significa? Que es muchas cosas. No lo dice claramente, pero aparentemente, como es infinito, debe tener muchísimo. Y eso es más o menos la visión que está sosteniendo Meliso. Por otra parte, vean que esto es otra cosa que es muy curiosa, es homogéneo. Eso quiere decir que por todo lado da lo mismo. Eso ya lo había dicho Parmenides claramente, ¿verdad? Que por todo lado, por aquel lado donde empiece yo, por eso no voy a llegar porque da lo mismo. Toda parte es igual. Pero ve lo que señala él, ha dado ese concepto de homogeneidad. No puede perder algo, no puede hacerse más grande, no puede cambiar de forma, no puede tener dolor ni pena, no habrá de alterarse nunca, ni en 10.000 años se le caerá el pelo, ¿verdad? No podría tener eh, mutaciones ni movimientos de nada. ¿Por qué? Porque entonces cesaría de ser lo que es. Y ahí sí ya nos complicamos mucho, porque hemos dicho que parece que es el cosmos. Y entonces el movimiento que escucho yo y los cambios, esos cambios que están constantemente en mi vida, porque yo estoy siendo más viejo, o más alto, o más gordo, o más flaco, pues yo me estoy moviendo de aquí para allá. Y entonces esos no son movimientos. Y ahí no es totalmente claro en responderme a eso. Y una atribución muy importante, muy significativa, ya lo decíamos al principio, quizás esto es un nuclear. Ese ser que es inmóvil, que es eterno, que está, digamos, está igualado por todas partes porque es homogéneo, no, y eso es lo importante de nuevo, no tiene vacíos internos.
¿Qué quiere decir que no hay vacíos? Que no tiene huequecitos por ninguna parte. Ni alrededor suyo existe vacío, porque es totalmente lleno. Es una plenitud. Y en ese sentido, podríamos decir que no está situado en ninguna parte, porque esa parte no existe. Y como no existe, entonces algo que define él mismo su lugar. Por supuesto, ¿qué se entiende por eso? Yo no sé si ustedes lo entienden, pero si el cosmos no está en ninguna parte, estrictamente no debería ser este cosmos, porque este cosmos está situado en alguna parte. Y además, repito, como que es móvil, y como que es posible que haya vacío. Bueno, la noción de vacío es una noción negativa. La noción de vacío es una noción negativa. Se trata de aquello que no es. Y entonces, eso no podría ser. Eso no podría ser. Porque si es que es una nada, la nada no existe. En ese sentido, la visión de Meliso es más o menos consistente con eso del no ser. Solo que lo del vacío es algo muy curioso porque eh, es aquel no ser como hueco, que por supuesto no puede existir, pero sobre eso van a ahondar pensadores posteriores. Y aquí llega una afirmación muy extraña, y con esto casi terminamos la presentación del pensamiento de Melis. Y es que lo que es incorpóreo. Eso es realmente muy exótico, porque hasta ahora dijimos que era como el cosmos, pero resulta que no. Vean el fragmento 9 bastante claro. Si es necesario, es que sea uno. Y si es, y siendo uno, necesario es que no tenga cuerpo. Y si tuviera un espesor, tendría partes, y no sería más que uno. Entonces, está hablando de otra cosa, ya no está hablando de la materia, no está hablando de lo presente. Y vean lo que señala el último párrafo, ese citado como A5. A5 son los fragmentos que se le atribuyen o las doctrinas que se le atribuyen. Él parece rechazar la percepción. Parece rechazar porque, claro, no le corresponde las percepciones que tiene al ser. Y por supuesto, esto es muy extraño, muy diferente a lo que nosotros podemos estar viendo. Para el pensamiento no cabe que esas cosas ocurran ni que el ente sea múltiple, sino que solamente sea uno eterno, infinito. Claro, lo que él conoce con Parménides, pero eso para el pensamiento, lo que es otra cosa. Por lo tanto, las sensaciones no son seguras. Terminemos recordando una doctrina que sostiene Galeno, el gran médico o escritor de medicina, que cita algo de Meliso y vean lo que señala. Para él existe una realidad subyacente, que es ese uno y que es ese todo. Y esa realidad común, dice él, posiblemente es lo que habría uno llamado la materia. El ser humano, por ejemplo, que podría estar constituido de distintas materias, tendría como fuente común esta única materia. Esta sería más o menos la doctrina más cercana a realidad empírica que se puede explicar. Pero en general, recuerden, en Meliso, esto de la realidad pura y simple, esa que tenemos a la mano, esta realidad no se corresponde con la verdad, porque el ser, lo que es inmaterial. Es, si se quiere, puede decirlo formal, pero además es muy ajeno a lo que nosotros con estos ojos, con estos oídos, con estos sensorios somos capaces de percibir.